¿Qué tal, amigos televidentes? Buenas noches y bienvenidos a la presente emisión de su informativo La Noticia en la Comunidad, hoy miércoles 8 de noviembre del año 2017. Empezamos. Se llevó a cabo un campeonato intercultural de fútbol en la ciudad de Santo Domingo, en el que participaron las nacionalidades y pueblos que conviven en la provincia Sáchila. El evento buscó fomentar la unidad a través del deporte. Como una forma de integración intercultural, se realizó en Santo Domingo el primer campeonato de fútbol de pueblos y nacionalidades que habitan en esta provincia. Siempre el fútbol ha servido para integrarnos como personas, como amigos, y ahora estamos aprovechando la oportunidad para que conozcan un poco más de nosotros, de nuestra cultura. Visibilizar a los pueblos y a las nacionalidades. Lo que no se visibiliza no está presente. Saber que somos parte de esa interculturalidad y lo que se pretende es que en un futuro nosotros seamos sede de los Juegos Ancestrales que lleva a cabo el Ministerio del Deporte, que se lo hace a nivel nacional. Las nacionalidades Chachi, Sáchila y Quechua y los pueblos afro, montubio y mestizo participaron en este evento deportivo. Integrarnos de esta manera para podernos ir conociendo, ir previniendo esa discriminación que existía anteriormente y más que todo tener esa vinculación, esa unión entre pueblos y nacionalidades. Nunca se había visto eso y nos sentimos agradecidos con la persona que está organizando esto porque somos de Santo Domingo y en Santo Domingo hay de toda clase de etnias. Entre las bellas representantes de cada equipo se eligió a la madrina de deportes y su corte. Tras 7 partidos, el pueblo afro se coronó campeón, seguido de la nacionalidad Chachi y el pueblo montubio, en segundo y tercer puesto respectivamente. De allí vendrá el resultado en ámbitos de la educación, en la salud, en la seguridad. Esta actividad deportiva es la primera de muchas que se tienen previstas para dar a conocer más acerca de las diversas culturas que conviven en la provincia 23. Desde Santo Domingo de los Sáchilas informó Gisela Moreira. A 1 hora y media de Quito está la localidad Puéllaro, comunidad conocida por su suelo fértil, hermosos paisajes y su clima cálido. En la siguiente nota conozca más de este destino turístico de nuestro país. Ubicado al noreste del cantón Quito, San Pedro de Puéllaro es conocido como un jardín frutal. Es que sus poblaciones se encuentran a unos 300 metros sobre el nivel del cauce del río Guayabamba. Que aquí nos produce lo que es la chirimoya, un producto bastante emblemático de la parroquia, el aguacate, la mandarina, el tomate de árbol, tomate de riñón. Bueno, gracias a Dios es una tierra muy bendecida. Lo que usted le ponga a la tierra, eso nos produce. En 1861 se convierte en parroquia del Distrito Metropolitano, donde actualmente existen 6 grandes barrios. Su nombre era Porotopungo y antes de la conquista fue un asentamiento de la cultura cayapa y colorado. Primeros los pobladores vinieron desde Santo Domingo y Esmeraldas, siguiendo el curso del río Guayabamba que desemboca en el río Esmeralda. Una comunidad muy católica. Solamente en la plaza central existen 2 iglesias, la más antigua construida hace 267 años. Es imposible no notar el orgullo de su gente por haber nacido allí. Según la historia, en 1966, Puéllaro alcanzó el 3er puesto de producción avícola del país. Actualmente el cultivo de tomate riñón, vainita y pepinillo son el principal sustento económico. Aquí también es la tierra de los huevos. Usted verá la propaganda que es realmente el mejor huevo del país, digamos así, entero. Durante todo el año, las fiestas son parte de sus tradiciones. En el mes de junio se conmemora su parroquialización. Es presentar la cultura de las parroquias, porque aquí hay grupos de danzas, algunos de los adultos mayores, inclusive, que se les tiene activos, grupos de jóvenes, de niños, de todo. Entonces acá, y ahí, bueno, hay artistas también que son de acá, como los ñaños, de la tecnocumbia, que son los hermanos Pullas. Un sitio acogedor, dueño de un clima cálido entre hermosos paisajes, digno de visitar, informó Sofía Vintimilla. La concesionaria Interagua informa que el próximo domingo 12 de noviembre se suspenderá por 16 horas el servicio de distribución de agua potable, afectando a la mayor parte de Guayaquil y los cantones Nobol, Durán y a los usuarios de Amagua. El corte está programado entre las 4 y 20 horas. Durante ese lapso, Transelectric realizará su mantenimiento anual, tiempo que será aprovechado por la concesionaria para su mantenimiento preinvernal en la subestación eléctrica en Planta La Toma.
Interagua solicita a sus usuarios tomar las previsiones del caso. La noticia siempre en la comunidad, en la mañana y en la noche a nivel la comunidad, en la mañana y en la noche a nivel... Continuamos, mucha atención. Ancón es considerada la primera localidad petrolera del Ecuador. Ubicada en la provincia de Santa Elena, se convirtió en una ciudad modelo a inicios del siglo XX tras el inicio de la explotación de petróleo en la zona. De Ancón, yo quisiera remontarme a 1911. ¿Cómo era en esa época, o al menos qué es lo que sus familiares le han contado de esa época? Bueno, para 1911, el 5 de noviembre exactamente, se perforó el primer pozo de petróleo, a 10 minutos de Anconcito. Entonces eso hizo que se desatara en el país el boom de la era petrolera, ¿ya? Y cuando se ocurrió eso, se instaló una torre petrolera y se instalaron en sus alrededores del Pozo 1, está cerca del mar. Entonces se instalaron unas carpas y allí durante todo el tiempo que estuvieron perforando y explotando petróleo, ahí estuvieron los trabajadores ingleses. La necesidad pues de que contratar más personal y de que había petróleo realmente, porque habían tenido noticias de eso a través de dos geólogos, John Campbell y Leonard Berry, que para 1914, posteriormente a la perforación de petróleo, ellos vinieron, porque escucharon, ¿no?, de que había venido la The Ancon Oil Company a perforar precisamente el Ancon Well o Pozo 001. Como ellos vieron, los de la The Ancon Oil Company, vieron que salía poco petróleo, entonces se fueron, pensaron que ya no había más. Esto llegó a oídos de la British Petroleum, la mayor concesionaria petrolera del mundo. Y entonces ellos enviaron a los dos geólogos que les mencioné, estuvieron 3 años aquí, emitieron un informe de 40 páginas, luego de lo cual allá en Inglaterra se conformó la Anglo Ecuadorian Oil Fields Limited, que es la empresa que llegó acá a Ancón en diciembre de 1919. Su primer gerente, el inglés George Sargent. Entonces él vio la necesidad de que ya se creara el campamento minero con viviendas. Entonces inicialmente construyeron las viviendas de aquí del barrio Guayaquil, las del barrio Inglés, y el resto se fueron de las edificaciones creando entre los años 20 hasta los años 40. Como obreros, todos. De diferentes partes aquí del Ecuador vinieron. No solo de Ancón ni de Santa Elena en general, sino de todo el país. De toda la provincia. Aquí vienen guayaquileños, de la provincia del Oro, más de la sierra, de la parte de la provincia del Chimborazo, de Riobamba. Entonces, de ahí venían bastantísimas personas, de la sierra. Esas personas entraban como obreros también así, a trabajar. En esa época se trabajaba casi las 24 horas. Noche y día, trabajando para poder seguir adelante en esto. Para hablar de Ancón, deberíamos hablar de diferentes temas y deberíamos tener demasiado tiempo para poder relatar lo hermoso que fue eso. La disciplina, la lealtad, la amistad con la que se vivió allá, era una cosa diferente. Cuando yo alguna vez conversaba con mis amigos sobre Ancón, me hicieron enseguida una observación: ¿en qué película viste eso? Y no fue una película, la viví. Yo soy de Ancón, estudié en Averri, y cuando hablamos de Averri hablamos todos de la misma cosa. La educación, pongamos, era un privilegio allá. Normalmente se tenía que dar un examen para poder ingresar a los sistemas educativos.
Los profesores eran de primer nivel. Y bueno, y en educación fuimos los pioneros en la península. Es la ciudad con mayor transculturalidad en el Ecuador. En los años 20, con el boom petrolero, pasó de ser un pueblo desértico a la ciudad más moderna de ese entonces en nuestro país. Ancón fue desarrollado por los ingleses de acuerdo a la topografía del terreno. Estamos hablando de una cota de 70 metros de altitud, lo que permitía, de acuerdo al desnivel de terreno, planificar su entorno. Y es así como comienza a construirse el campamento, el cual se desarrolla totalmente hasta los años 28, 30. En Aqueyancón cuenta con 6.000 habitantes y aproximadamente 6 clubes que son creados para darle exactamente el bienestar a los trabajadores. Para mantenerlos allí, sencillamente manteniendo sus ideales, sus creencias y igualmente dándole la amplitud para practicar todo tipo de actividades sociales, culturales, deportivas. Bueno, todavía existe gente aquí, ingleses, jamaiquinos, todavía hay aquí, se encuentran sus descendientes todavía, ¿no? Y asimismo estamos aquí diferentes de la costa, de la sierra, y la gente es tranquila, humilde, sencilla, hospitalaria más que nada, ¿no? Como usted ve, toda tranquila, a la gente le gusta venir aquí por su tranquilidad, por ese relajamiento que usted puede percibir, el aire libre, como usted lo ve aquí, ¿no? Todo eso, tenemos esa fortaleza nosotros. Se desarrolla con sus barrios, con su industria, paralelo a la educación, el deporte, la parte social, la parte cultural. Pero Ancón aporta mucho a la historia del país con sus recursos. Y es allí donde la planificación inglesa crea diferentes barrios para los trabajadores de Ancón. Y normalmente el barrio inglés para los altos funcionarios, los barrios populares para los trabajadores solteros, y otros barrios que ya tienen cierta comodidad para la gente que se va casando y va teniendo su descendencia. Normalmente los trabajadores se movían de acuerdo al número de personas que formaban la familia, porque esa era una de las cuestiones que cuidaba mucho la empresa. El trabajador, durante todo el tiempo que estuvo allá, fue protagonista de muchas jornadas. Las jornadas sindicales que hicieron temblar al país y a los gobiernos de turno, porque las cosas tenían que irse a resolver allá donde era la matriz del oro negro. Y sencillamente eso dio una pauta para que en diferentes lugares del país también se cree el sindicalismo paralelo a él. Lo principal que se preocupa la empresa es el ambiente, que ahorita está descuidado. Pero el ambiente, oiga, no se permitió un papel por aquí, por allá, no había esto. Todo pero tan limpios eran estos señores que el que no cumplía, lo llamaban al departamento de trabajo, pues vaya a Santa Elena a pagar la multa por desasiado. O sea, eran totalmente disciplinados, cuidaban en todo. Limpios, más que todo. Especialmente en el sentido de la salud de los trabajadores no había nada que hacer. Todo era base, de limpieza, de todo, para que nosotros no nos enfermemos así, porque sí. A sus 100 años de ser pues una zona petrolera,
se declaró Ancón Ciudad Patrimonial del Ecuador. Eso fue pues el 5 de noviembre del año 2011, gracias pues a la doctora María Fernanda Espinosa en ese tiempo. Patrimonio Cultural de la Nación, Ancón es mucho más que su historia petrolera. La noticia siempre en la comunidad, en la mañana y en la noche, en la mañana y en la noche a nivel. Continuamos, mucha atención. Ancón, declarada Ciudad Patrimonial del Ecuador en el año 2011, es una localidad ubicada en la provincia de Santa Elena que acogió a visitantes de todo el país y de otras partes del mundo entre 1920 y 1940, tras el inicio de la explotación petrolera en Sudamérica. Ancón es además cuna del mejor futbolista ecuatoriano de todos los tiempos. En 1911 la Ancón Oil Company, después de haber probado algunos pozos petroleros, ya tiene una reacción positiva del oro negro y sale el primer barril del petróleo en Ancón. Y es allí donde se generan ya los recursos para poder ya hacer la industrialización, la exploración y la explotación del petróleo. Eso significa que desde el año 1911 Ancón está produciendo el mejor oro negro del país. Y hablemos también de los extranjeros. Los altos funcionarios fueron ingleses, pero Inglaterra también tenía sus colonias y también tenía gente que hacía el mando medio, los técnicos, como decimos ahora. Ellos también fueron llevados a Ancón para que se pongan al frente de estos equipos de perforación. Muchos de ellos terminaron su labor allá, otros regresaron, porque una de las políticas de la empresa era que cuando alguien terminaba su jornada laboral tenía que retornar a su lugar de origen, porque en Ancón tenían que ocupar puestos gente joven, gente dinámica para poder reemplazarlo. Y ese fue un constante movimiento hasta el año 1976 en que ocurre la reversión y se le entrega todo, exactamente todo al Estado. En la dictadura de Rodríguez Lara les tocó que estar sin donde vivir. Hubo gente que se quedó en la calle, por así decirlo. Exactamente. Yo en el caso mío me quedé en la calle. No tenía dónde ir a vivir. En cambio, otros sí miraron el futuro. Y entonces hicieron sus casas en Santa Elena, en cada parte donde ellos habían nacido. En ese sector en el que estamos, ¿cuál de las casas se mantiene, por así decirlo, no intactas, pero como que más parecida al remontándonos, pues no, al año? La más intacta es esta casa que están aquí, ahí atrás de esto. Este es donde vivió el gerente general y el otro que le seguía, digamos, en categoría. Había una casa especial para el que la gerencia general tuvo en Quito. Ah, yeah. Entonces allá ellos venían acá cuando había fiestas cívicas, fiestas de aquí del pueblo. ¿Y esas casas se mantienen intactas o sí han tenido ciertos toda la vida estuvieron antes, porque ya después vino la corporación estatal, vino la empresa argentina, y entonces ellos vivieron ahí, entonces comenzaron
a reformarlas, pero esas ya son reformadas todas estas casas que están aquí. Y han pasado, me imagino, también a manos de... Sí. De hijos, nietos. Sí, exacto. Y así. Aquí está todo, ya es un solo pueblo, ya no hay división de clases tampoco, ya no hay. Todos somos una sola familia. Del año 76 para acá se escribe otra historia de Ancón, ya en manos de los ecuatorianos. Increíblemente todavía el petróleo de Ancón no es ni de Ancón ni del Ecuador. No sabemos de quién será. Pero sí necesitamos nosotros un desarrollo en base a lo que producimos, en base a lo que la madre naturaleza nos dejó. Aquel rico oro negro que le dio desarrollo no solo a Ancón, a la península, al país. Después aparece el petróleo en el oriente y estamos hablando ya de otra cosa. Pero Ancón debería ser destinado como un campo, posiblemente para que la gente que estudia ingeniería en petróleo allá haga sus primeras prácticas. Sería un laboratorio inmenso. Esas ingleses que vinieron a perforar y a explotar petróleo, no es que lo descubrieron. Ya los indígenas de la zona lo conocían, los de la cultura Engoroy, Chorrera, Machalilla, Valdivia, los de la cultura Las Vegas, Huangala, Huancavilcas. Ellos lo utilizaban para cubrir el fondo de sus embarcaciones, para las afecciones de la piel, para cubrir los arbolitos que no se les coman las hormigas. Entonces ellos lo obtenían a flor del suelo debido a que en los yacimientos de petróleo natural alrededor hay piedra porosa. Y si no hay salida hacia los costados, pues entonces el petróleo solo sube. Y es así como ellos lo conocieron. Y cuando los españoles vinieron, pues ya les cobraban una especie de diezmo, precisamente con lo del alquitrán y lo del petróleo. Fue un pilar fundamental para todo el país. Aparte del resto de Santa Elena. Exacto. Era un lugar privilegiado porque había sido organizado. Ya, no le miente, eso es lo que pasó aquí. De tal manera que fíjese que hasta una fábrica de hielo construyeron aquí. Todo era repartir aquí. Tiempo de calor, lo repartían una marqueta de hielo a cada uno, según el puesto que tenía también. Y de tal manera, como digo, el comisariato, azúcar, arroz, manteca, todo traía la empresa. Y barato, todo casi regalado, costaba $2, un real, sobre todo en esa época del Sucre. O sea, ustedes vivían en un lugar privilegiado. Ya, y de esta manera, y como le digo, y la comida que repartía, arroz, azúcar, manteca, todo eso, de acuerdo a la familia que tenían. O iba aumentando la familia, le iban aumentando la proporción de los artículos que le daban la Pero así también, hemos desarrollado algunas otras cosas en Ancón. La labor social, médica, posiblemente fue una de las mejores atendidas allá. Algunos relatos dicen que gente pudiente de aquí de Guayaquil llevaban a sus esposas a que den a luz allá porque el sistema de maternidad era el más moderno de América y del Ecuador. Y eso garantizaba que tengan una buena atención. Y entonces vamos a ver que hay anconenses que a la final estuvieron solo un día allá y regresaron para acá. Pero son anconenses, porque eso dice la historia, su inscripción y lo que sea. Y la sorpresa es que cuando uno está en este tipo de reuniones y talleres, se encuentra con que yo también soy anconense. Bueno, los anconenses creo que somos buenos aquí y en cualquier parte, en los diferentes aspectos. Porque nos enseñaron que cada cual en su campo tiene que desarrollar lo que tiene que desarrollar. Y entonces tenemos que hacer partícipes a todo el mundo que Ancón todavía sigue existiendo. Con el tiempo, yo fui uno de los sobretantes más jóvenes que tuvo en la empresa. Porque empezó a los 17 ese es mi orgullo, años. porque eso, la cabeza.
hasta como comencé, yo le pedí a mi padre que me mandara a estudiar a Guayaquil para seguir lo que yo quería aprender, pero mi papá me dijo que no. Vaya a trabajar, y yo me fui a trabajar. Pues. Yo entré a los 17 años, de tal manera que siento orgullo de mí mismo y de mi padre por lo que soy. Y esa es una cosa que a mí me llena de satisfacción, ahora en este momento. Yo estoy en el cielo con ustedes, porque sencillamente estoy contando lo que es este campamento. Todos los trabajadores lo hicimos una sola familia. No había distinción, en el caso nuestro, para los trabajadores no había distinción de nadie. Eso nos daba bastante satisfacción. Gracias a Dios estoy vivo, Dique. Ancón, histórico, inédito, paraíso de paz y de silencio donde el tiempo se detiene. Atrapan en el tiempo. Sus historias y su gente aún guardan la añoranza de tiempos de bonanza, pero se mantienen firmes con la esperanza de que vendrán épocas mejores. Yo soy Cintia Naveda y esto es Ecuador Multicolor. Hasta la próxima. Amigos, así concluye la presente emisión de su informativo La Noticia en la Comunidad. No olvide que puede vernos a través de nuestra página web www.rts.com.es. RTS está más cerca de ti. Muchas gracias por su atención. Que descansen. La noticia siempre en la comunidad. En la mañana y en la noche a nivel nacional.